Este programa es clasificación más 13. Puede contener opiniones personales que son responsabilidad de quien las emite. Hola, ¿qué tal, mis queridos Dalubits? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Frecuencia del Terror. El día de hoy nos encontramos aquí con Chuy. ¿Cómo estás, Chuy? Hola, muy bien, amigazo Dan. Ya sabes, estoy feliz por primera vez estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia y también detrás de cámaras. Bien ambientados aquí. Mira, creo que esta vez el tema, pues, va a estar interesante, mi amigo. Creo que el tema lo requiere. Estamos grabando el especial de terror de este 2025. ¿Cómo te sientes de que te toque a ti? Pues fascinado, la verdad es que es un tema interesante y pues me han pasado muchas cosas. Hay lo de dónde cortar para el colmo, ¿no? Eso Si no sí. es algo que me pasa a mí, a lo mejor lo que nos enteramos de lo que le pasa a un amigo, a un vecino, a un familiar, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. son temas interesantes. Más allá de que creamos o no, yo creo que nunca está de más tomarlo en serio, ¿no? Exactamente. Así que vamos a comenzar con este especial de terror. Cuéntanos, ¿qué ha sido lo más terrorífico que has presenciado o te ha tocado escuchar alguna historia? Pues fíjate que me han pasado muchas cosas en estos 27 años que llevo de aquí en este planeta, en este plano. Una de ellas es que cuando tenía como unos 10, 12 tal vez años, uno de bueno, yo vivía en la casa de mi abuela todavía y su suegra, bueno, su consuegra vivía como a 2 cuadras abajo. Entonces, pues era la suegra de mi tío, ¿no? Sí, sí. Consuegra de mi abuela. Yo recuerdo muy bien que esa vez eran como las 11, pero pues estábamos en una tipo fiesta, una reunión familiar, pero pues era en la mera esquinita, entonces la esquinita todavía era una como empinadita, ya sabes, en cerro. Sí, sí. Entonces, en la esquina de arriba se veía pues la esquina de mi casa. Y estábamos todos afuera platicando y jajaja. De repente estábamos estábamos en un momento como de plática así, igual de Sí, terror. sí. Cuando se emitió, ¿vos qué? Voy al baño. Se sale y va a la parte de atrás. El baño estaba, pues, tenías que salir para ir a la parte de atrás de la casa. Y entonces, o sea, en un paticito grande, pero pues tenía que ir a la parte de atrás. Sale y escuchamos un portonazo demasiado fuerte, o sea, un golpe estruendoso. Quedamos como de, ¿ahora se cayó qué, no? Anda borracho seguramente. Sí. Pero pues no. Mismo, cuando sucede el portonazo, yo me salgo a sumar, pero pues no vi nada. Sin embargo, volteo hacia arriba y se me ocurre, o sea, me veo la silueta de mi mamá y de mi abuelita esperándome en la esquina. Pero me estaban como con los brazos cruzados, como mirándome feo, ¿no? Ya sabes, como de esa mirada de que tienen la chancla en la mano, ajá, de que ya te están apuntando claramente y la chancla va a volar y te va a dar un headshot. Y estábamos tranquilos, me quedé y dije, chilla, no, pues ya viene mi mamá. Le digo a mis tíos, ¿sabes qué? Ya me voy, es que ya está mi mamá afuera, me está esperando en la esquina. Me dice, en eso luego entra mi otro tío que estaba en el baño. Sí, sí, sí. Llega todo, pero pálido, y, oye, ¿estás bien, no? No, me dice, no salgan ahorita. Entonces como de, le digo, no, pues ya me voy, ya me está esperando mi mamá. No salgas. Pero así como que fuerte y joder. Bueno, pues no me salgo, pero pues, explicarnos por qué. Sí. Ya que nos empieza a contar que justamente a la hora de entrar deja la puerta abierta y le pone un pequeño tope a la puerta para que no se azotara. Entra y a la hora de que abre la cortina, se la jalan, se la cierran y a él lo empujan. Y en la misma puerta, pero dice, no vi a nadie, o sea, simplemente se cerró como si le hubieran cerrado. A mí me empujan y la puerta se azota horrible y se queda como de, ¿qué pasó? Pero no vi a nadie, o sea, no una persona, sino nada más lo empujaron. Y fue el mismo momento en que yo, en la parte de arriba había a mi abuelita y a mi tío. Súper chingona la música intensa. Y pasa esto y yo subo a mi casa. Mi mamá para esto estaba trabajando. El tercer turno, obviamente, pues es a partir de las 10 de la noche, pero ya pasaban de las 11. Llego y, oye, abuelita, mamá, pues se me hizo verla, o sea, es raro que no haya ido a trabajar.
Dice, no, ya se fue, dice, se fue desde las 10. Lo estaba esperando para despedirse, pero ya no estabas. Yo de, ¿cómo que no? Si las acabo de ver allá afuera. Me dice, ¿cómo? Yo, sí, las acabo de ver en la parte de afuera. Me estabas esperando junto con mamá. Me dice, ¿y nos viste bien la cara? Y yo de, no, nada más vi la silueta, o sea, la silueta, el peinado, la ropa, pero no les vi la cara. Me dice, ya no salgas, para nada. Y yo como de, ok, ¿qué habrá pasado? ¿Quién sabe? Me quedé con la duda de qué habrá sido. Algunos a lo mejor fue la bruja. No sé, ya sabes, ¿no? Sí, Vivimos, sí, lo típico. Vivimos cerca de Tlaxcala, entonces ya sabemos qué onda con Tlaxcala, ¿verdad? Sin ofender a la cámara. Entonces, un saludo a Diana. Diana. La camarógrafa del día de hoy. Pues no todo Tlaxcala, Entonces, amamos Tlaxcala. Sí, la verdad sí. Sin ustedes no existiría Puebla, la verdad. Entonces, pero sí es de las cosas que más como tenebrosas que me han pasado. Hay otro también, ¿me permites? Sí, claro. Una vez trabajaba yo en lo que es el Mega de Hermano Cerdán. Ok. 15 de mayo, Hermano Cerdán. No trabajan ahí. Estaba yo trabajando, pero igual salía de noche, ya vivía por esto solo. Y ya no estaba viviendo en mi casa, bueno, en la casa de mi abuelita, ya estaba yo viviendo en ¿cómo se llama? Santorum. Pueblito de Santorum. Entonces es un largo trayecto y más cuando las micros dejan de pasar 9:30 y tú sales a las 11, ¿no? Entonces ya te imaginarás qué tipo de caminata es caminar toda la 15 de mayo, que no es peligrosa. Hasta eso la verdad es que pues estaba muy bien iluminada en ciertas partes. Y pues todas las casas son residencias, estaban preciosas. Pero sí estaba muy solo. A partir de las 8 o 9, tal vez ya se empezaba a vaciar. Y yo recuerdo que esa vez salí, pues la verdad iba yo tranquilo, iba en mi teléfono. Recién había salido el Pokémon Go, todavía estaba yo jugando, le mandaba mensajes a alguien, una amiga. Le mandaba mensajes en ese tiempo. Recuerdo que estábamos tranquilos. Bueno, yo estaba caminando tranquilo y veo de salir una casa, había un carro más adelante, un tipo van, más o menos como la que tú tienes. ¿Como que yo tengo? Pero no es van. Bueno, un tipo de camioneta SUV. Ok. Ajá. No, tampoco es camioneta. No, es que camioneta. Es cochecito. Es que camioneta. Dios. Corte. Ajá. Y recuerdo claramente que, había una camioneta de un tipo SUV. De esa casa, como estaban estacionadas, sale una mujer con un vestido negro. Era un vestido como de tirantes. Era un negro entre brilloso y mate. O sea, yo creo que se iluminaba solamente unas partes brillarían, pequeños puntitos. Serían brillosos. Recuerdo que era delgada, tenía la piel pues muy pálida, o sea, muy blanca. Sí, se veía muy bonita. Y dije, pues alguien de Chipilo por acá, ¿no? Saludos a Chipilo. Y yo recuerdo claramente que llevaba una tabla con unas hojas y venía con un lapicero, como que iba pasando. Sí. Dije, pues va. Dije, alguien, o sea, yo la vi nada más con el rabillo del ojo. Pasa y dije, pues alguien. Incluso el cabello lo tenía bonito, lo tenía así como que muy lacio, muy brilloso. Lacio, sí. Dije, wow, qué figura tan bonita, ¿no? Mi curiosidad era, porque hasta eso pasó frente a la camioneta, se mete a la camioneta, escucha la puerta cómo se cierra. Y te juro que hasta vi las luces brillar. Cuando ves que te subes y cierras, sí. Brillan. Y yo me quedé así como de, pues, no sé, ahorita lo veo bien, no le vi la cara, volteamos, no sé, buenas noches, algo. Antes que nada, la educación. Sí, claro. Voy caminando, me hago mensaje en el teléfono, pero la veo pasar, se sube a la camioneta, cierra la puerta, y justamente yo voy pasando a un lado. O sea, no eran mucha distancia. Sí. Entonces casi fue de inmediato. A la hora que cierra la puerta, yo volteo y, sorpresa, no había nadie. Te lo juro que hasta me quedé parado, me detuve en seco, volteé a ver y dije, a ver, yo la vi pasar, acabo de ver a alguien pasar, se escuchó a la puerta, vi las luces, volteo y no hay nadie. La verdad sí me dio un poco de miedo. Sí. Dices, what the fuck, ¿qué pasa aquí? No quise preguntar más, no quise investigar, lo que hice fue después de notar que no había nadie y reaccionar que no había nadie en la camioneta, porque eso me regresé y me asomé. La verdad me entró un poquito de pánico y me fui caminando a mi casa. Llegué a mi casa y tenía el pulso pues ya acelerado. Vi en este tiempo con un tío, era mi roomie, y me dice, oye, te ves muy pálido. Y yo
es que pasó tal cosa, pero me tomó loco. Como de, Sí, no sí. estás borracho, solamente venías tomando. No, neta que no. Ya, me dormí. La verdad es que sentí pesada esa noche, porque yo me sentía muy pesado. Al día siguiente regreso al trabajo, pero pues obviamente ya era de día. Sí, sí. Vaya sorpresa que cuando voy pasando justamente por esa zona, está un carro de funerarias afuera y van sacando una caja con un cadáver adentro. Cuando me di cuenta, y me quedé así como de santo Dios, no. Lo Es único esta que hice fue persona. presionar. Ajá. Es alguien que viene por todos. Yo creo que un día me lo vuelvo a volver a encontrar, tal vez. Y hasta te juro que sí me dio un pánico. Y lo único que hice fue presionarme. Y dije, bueno, que descanse en paz, quien sea. Yo creo que me tocó ver algo que a lo mejor no me tocaba ver en ese momento. Pero pues sí, al menos yo sé que tal vez en algún tiempo me la voy a volver a encontrar. Como una vieja amiga que vamos a volver a ver. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí fue como de que ya tuve más respeto por la vida. Aprendí a valorar un poco más mi vida después. Porque igual hay acontecimientos que de repente no sabes cómo explicarte cuando pasan. Sin en cambio, ahí están. Y te juro que hay veces que nos tomamos la vida tan a la ligera que no comprendemos lo que hay más allá de. Entonces, Sí, sí, claro. si un día me preguntan, ¿sabes qué? Oye, ¿crees en otra vida? Pues lo más probable es que sí. Después de lo que, claro, con todo lo que he vivido, sí, yo creo sí. que sí. Wow, ¿qué creo que es muy fuerte esta experiencia, justamente porque dices que ya el otro día ya ves la caja y con el servicio funerario y sí te saca de onda porque vienes de haber visto algo que no tenías que ver y pasa esta cosa. Pues sí, la verdad es que fue un golpe importante. O sí, no importante, pero sí impactante dentro de mí porque son cosas que a lo mejor y muchos no creen. Muchos Sí, sí. se le pasan en la vida. No, yo nunca he visto nada. A mí nunca me han espantado. Le dices, bueno, y nada, esos muñequitos los vi en la tele, eran de azul. No, ahora están los pitufos, ¿no? Pues, entonces, son cosas que de repente no creemos hasta el momento en que nos pasan. Yo a lo mejor en un principio, la verdad, pues no creía, no decía yo, pues cosas que chilla el muerto, nada, pues que déjalo que chille, seguramente es alguien que anda de lo que yo por ahí. Pero ya cuando te toca verlo así en persona, dices, ¿qué onda? Igual me ha tocado ver en accidentes. Ahí el amigo sabrá por dónde vivo, sabe que pasan un chingo de accidentes. Entonces, no me lo creerás. Yo la verdad no me acuerdo, pero hay fotos de cómo el terreno antes de lo que hoy es un día en mi casa, bueno, casa de mi abuelita, todo el terreno ese estaba lleno de cruces, parecía panteón. Y no me creerás que hasta la fecha, encima o sea, hasta arriba de la casa de mi tío, se aparece a veces un hombre vestido de charro con los ojos rojos, mirando hacia abajo, siempre mirando hacia abajo hacia la gente. Entonces, desde que lo han llegado a ver, incluso, o sea, no solamente, yo no nos tocado a nosotros, pero los mismos vecinos que han visto eso, dice que siempre se aparece más cuando empiezan, no sé, a ver asaltos o que hay alguien queriendo hacer, no sé, maldades o grafitis por ahí. En la noche se aparece. Sí, sí. Y luego más que está bien abandonada mi zona, peor, pues, sin luces. No manches. Sí. Ay, yo no sé qué haría en esa situación. Y de hecho ahorita estábamos hablando, Naomi y yo, de eso. Yo no sé qué haría. Yo a duras penas lidio con fantasmas allá en mi casa. Bueno, allá en su casa. Gracias. Pero nunca ha sido tan fuerte la experiencia. A lo poco lo que te mostré hace rato en el video. Y unas cuantas cosas más. Y de ahí, sí, una vez me tocó ver algo que quise investigar en mi casa, que también es el estudio, pero no he podido, no sé por qué. Y los que están viendo el canal ya saben que desde hace mucho tiempo yo he venido contando la historia de una niña. Se aparece una niña justamente ahí en donde es el estudio, pues. Hay una investigación que he querido yo hacer allá en el estudio. Ajá. Pero por alguna razón nunca la puedo hacer. Es que en una ocasión yo estaba durmiendo en lo que ahora es el estudio de los amigos y hay una puerta que da hacia como un pasillito que está ahí enfrente de la puerta que te saca para la sala.
En una ocasión que yo estaba durmiendo, desperté a las 3:30 de la mañana y en ese momento tenemos una luz en medio porque se pone feo en esa zona. Me imagino. De la casa. Sí. Pues había una niña No manches. y yo dije, de seguro esto es un sueño, porque según yo, estaba yo dormido. Pero todo se empieza a tornar ya más oscuro cuando a esta niña le empiezan a salir cuernos. Y eso es interesante. Y se empieza a ver así la sombrita de no manches. Cómo le empiezan a salir los cuernos, sí. Te lo juro, desde ese día he querido investigar y no he podido tener mucha más prueba de eso. He escuchado gritos, eso da miedo. Un fantasma que lo tengamos acá de una vez captado. Hay que imprimirlo y ponerlo. Sí, eso es falta. Sí, tenemos el de Gary Come Home. Sí, Gary Come y el Home. Prohibido. Y es de lo único que yo me acuerdo, lo más fuerte. Me han aventado cosas, me han destendido la ropa y yo he visto cómo tiran la ropa. Pero así que lo logre captar, no lo he podido captar. Me gustaría hacerlo, sí. Aunque en mi familia dicen que mejor no, porque no sabemos a lo que nos podamos enfrentar. Sí, es que es un tema muy complicado. Lo poco que yo sé es mismo también por a lo mejor y mismo lo que nos transmiten nuestras generaciones, sí, nuestros padres, nuestros abuelos. Y una de esas razones precisamente también es que es complicado tratar de buscar algo que solamente, digamos, se me aparece. Porque si tú lo buscas, obviamente le estás abriendo la puerta a tu casa. Entonces, hasta lo poco que yo sé. Así es, entonces es muy interesante todas esas historias que estamos contando, tanto Chuy como un servidor aquí con ustedes. El buen Dan. Que es muy impactante, la verdad. Hay algo más, por así decirlo, más leve, bueno, no más leve, no, más fuerte que hayas presenciado o te haya tocado escuchar. Pues de todo esto que hemos hablado, no me da tanto miedo. Bueno, ahora ya no me da tanto miedo lo que son fantasmas, tal vez brujas, que también me ha tocado ver brujas, fíjate. Ok. A lo lejos en el cerro, sí me ha tocado verlas. Grábalas, por favor, si puedes. Fíjate que en ese tiempo todavía era más joven y no tenía celular, entonces no era fácil grabarlo. Sí. Pero uno de mis miedos, les voy a contar uno de mis peores miedos, o a las cosas de las que más le tengo miedo en la vida. En la vida es a los duendes. Lo que son duendes, elfos, todo ese tipo de muñecos que de luego de repente, ay, trátalo bien, es que si no los tratas, sí. si no los saludas, te va a jalar las patas, te va a llevar a muchos familiares. ¿Sabes cosa qué? O sea, te juro que me da miedo. En el momento que me dijeron, es que si en la noche se paran y me jalan los cabellos, como de, bro, o sea, ¿neta quieres eso en tu casa? No sé, un conejito o algo. Un gato. Un perro callejero de esos que muerden, es más sano que eso, ¿no? Sí, claro. Y a lo mejor y los veía como muñecos, hasta ahí, o sea, en el periodo cuando me los presentaron, ya sabes, estuvieron de moda por ahí en 2006. Sí. Te juro que yo los conocí, fue como de, pues nada más son muñecos, sí me daban miedo por la figura que tienen, de por sí, pero lejitos, ¿no? Ahí los dejamos. Sí. En el punto donde me los llego a encontrar ya, me empieza a dar más miedo, es cuando me llego a topar con un duende. Pero real, bueno, real. Obviamente real, ¿no? Real. Y ¿Cómo fue? Te voy a contar. Haz de cuenta dice y acontece que estaba yo trabajaba con un viejo amigo. Trabajaba yo con ambientación 10 de 10. Excelente. Trabajaba yo con un amigo en ese tiempo y trabajábamos temprano, sí. Un negocio local. Pues vendíamos tamales. Y recuerdo que llegué temprano, empezamos a preparar todo como, pues era como siempre. Sí. Él tenía un primito, pero el primito era
yo sentía que era como autista, ¿no? Pero era un niño solitario, que siempre se la pasaba jugando. Yo también fui niño solitario, pues la verdad dije, no pasa nada, a veces uno juega solo, habla solo, pues está chido. Sí, claro. Uno se vuelve loquito solo. Sí. Pero ese día yo estaba pues preparando todo, estaba yo bajando todo lo que utilizamos, estaba yo preparando, sacando la mercancía igual, no sé, moviendo todo. Y en un punto yo estoy preparando lo que son, también vendíamos cuernitos. Estaba yo preparando los cuernitos y en eso no sé cómo me giro en un momento, como que buscaba yo algo, creo, o si era un cuchillo o algo. Y a la hora de acercarme a donde estaban todos los trastes arriba, como que en una colgados, repisa. ¿no? Ajá, no, una repisa. Y en esas repisas pues estaban acomodados por tamaños, pero no había un espacio, ¿no? Ya habíamos movido de ahí una pequeña ollita para el otole. Era un espacio, te lo juro que era así. Entonces se veía claramente. Sí, sí. Y claramente vi una figura más o menos de este tamaño. No Sí, manches, ajá. Era de arriba rojo, traía así como un gorrito y unos como tipo entre joggers, así como unos pants, color rojo y unos zapatitos color verde. A la hora que lo veo pasar, yo dije, un ratón. Pero pues, vaya ratón tan chistoso, vaya ratón tan curioso, seguramente era shiny. Sí, sí. Pero llego y le digo a mi amigo, oye, tienes un ratón medio chistoso, se te escapó el cuyo o algo, ¿no? Y me dice, no, ratones no tenemos, oye. Dije, ¿cómo que no? Si es que tenemos gato, ¿cómo vas a tener ratón? Sí, sí. No sé, le digo, ¿se te escapó el animalito o algún conejo? Voy a cerrar en lo que mientras tú sigues contando. XD. Tú sigue contando en lo que yo voy a bueno. cerrar la ventana. Ok. Antes fue cerrar la ventana. Entonces, sí, cierra mi completo. Ok, continúale. Sin falla, loco. Ahora sí, continuamos. Perdonen las molestias. Mío de otro reino. Pues yo le digo, oye, ¿sabes qué? Pues que un ratón. No, me dice, no es ratones, en la casa tenemos gato. Un cuyo, un hámster, algo. Digo, porque se veía rojo con verde, güey. Me dice, ¿rojo con verde? Me dice, sí. ¿Te escondieron algo? Y yo pues sí, porque estaba yo buscando un cuchillo. Me dice, es el duende. Y a la hora que me lo estaba yo trabajando, sí, me dice, es el duende. Yo ¿cómo que el duende? ¿Cómo que duende, amigo? O sea, a ver, en el contrato no decía que iba yo a chambear con un duende. Y me dice, no, sí, es que sí, tenemos un duende. Dice, de hecho, a veces, no sé si ves a mi primito, has visto que luego él habla solo. Sí, algo normal en los niños, que a veces somos solitarios, o no tenemos primos de nuestra edad con los que jugar. Sí, sí. Pues no. Habla con el duende. Habla con un duende. Y yo no te creo. Sí. Yo quedé así como de, ay Dios, no, ya, te juro que esa vez ya no me quería acercar para nada a la cocina hasta que se me olvidó. Y fue como de, ay, no. ¿Ahora qué hago? Me puse a investigar sobre duendes. O sea, uno de chismoso pone a investigar. Sí, sí. Me dice, no, o sea, al final de cuentas, mientras uno no lo moleste, lo deje existir, pues no te va a hacer nada. Pero yo creo que a lo mejor una vez se me había pegado porque se me empezaron a perder cosas de mi casa. Que se me pierde el cargador, que se me pierde dinero de donde usualmente lo dejo. Ajá. Yo dije, a lo mejor ya era yo el desordenado. Pero se le empiezan a perder también a mi abuelita cosas. Y como de, se me pegó a mí. Y ya después, sí. Porque para esto el niño también estaba como que más triste. Dice, es que ahora no ha venido mi amigo. Y como de, ay. Sí, te lo trajiste. Ajá, entonces para resolucionarlo fue que tuvo que ir uno bueno, tuvo que ir alguien conmigo y traérselo de vuelta. Y es como de, ay. No, qué miedo. O sea, desde ahí como que no es tan terrorífico, pero para alguien que de por sí le dan miedo los duendes, pues sí te pega. Sí, sí. Entonces, no. De hecho, me han querido llevar también al museo de los duendes y los elfos, y es cosa de que no. Te da miedo, sí. Sí. Es que creo que los duendes es otro tipo de energía. No sé. Pues fíjate que no te voy a decir completamente que bueno, mi tío tenía un pequeño trailecito que regalaron de esos cuando regalan cuando te gradúas, que para la buena suerte. Y precisamente hay una historia de que los trolls y los elfos están peleados. Tienen como que una guerra, ¿sabes? No sé. Sí, sí. Los de la Gran Bretaña, ¿no? Sí, claro. Ahí tenían un problemilla.
Entonces, ni siquiera los que son dueños no se pueden fiar unos de otros porque tienen problemas. O sea, tú eres dueño de un troll, yo dueño de un elfo. Ojalá y no. Es que les tengo miedo. Entonces, no podemos ser como tan amigos, ¿sabes? Sí, claro. Y es como de, bueno, pues no pasa nada. O sea, algo puede pasar entre los dos, si nos llegamos como que a ser muy amigos. Entonces, eso es lo que las tenían en cuenta, o sea, lo que sabía acerca de los duendes. La verdad es que no sé qué tan verídico sea. Lo que sí es cierto es que sí se andan por ahí caminando. Incluso me han contado historias de algunos parientes que los han visto como que en fuentes o se llevan a los niños. Uno de mis primos en el Cerro de San Miguel, allá en Tlaxcala, se lo quieren llevar. Los duendes. Los duendes. Ese sí me dijo, es que un niño me jaló. Dice, un niño, pero ese medio arrugado. Dice, me jaló y me quería llevar para el cerro. Y yo, no manches. ¿Verdad que se había perdido mi primo? Lo andaban buscando. Fueron 3 horas que lo buscaron y no lo encontraban. Ya está después. Entonces, pero dice que sí, que porque ya lo habían agarrado bien duro y lo estaban jalando. Y como de, ven, acompáñenos. Y él, por quererse agarrar un atajo para llegar más rápido al cerro, ya se lo andaba llevando por otro lado. Ay, qué buena rola. ¡Hala! Sí, wow, amigo. No, sí, no. Ay, los duendes. Me dan terror. Un día me quieres correr del cubo, ponme aquí un duende, güey, y te juro que no entro. Empezó a llover. Ya empezó a llover. ¿Tú has visto duendes? No. A ver, cuéntanos una historia de que te haya pasado así, machín. Ahí está. Ajá, ya la estaba contando. Ahí lo cortas esta parte. Bueno, les vamos a dejar una de las historias al finalizar, de las que nos contó Nahum, para que ustedes las oigan. Sí, pero como, o sea, historias hay muchas. Creo que sí me ha tocado ver muchas cosas. Digo, esta cosa de las brujas. Estaba yo trabajando con un tío. Usualmente trabajábamos de noche porque transportaban mercancía de un lado al otro. Entonces, viajar de noche es más cómodo cuando no te duermes. Entonces, es más tranquilo. Pero lo que te llegas a encontrar en carretera sí son cosas muy impresionantes. Desde a veces que ayudas a una persona y esa persona te agradece. Pues fíjate que no me ha tocado esa parte de... ¿No te ha tocado? No, pero sí nos hemos encontrado en carreteras vacías y sólidas a personas que de repente... Ah, sí, claro. Ajá. Sí, hemos encontrado a personas que de repente, pues se necesitan ayuda, ¿no? No sé, una llanta, el motor o algo. A veces también que nos daba miedo. Sí. Sí, güey, Dios. De repente nos da un poco de precaución, más que nada por ese tema de la seguridad, ¿sabes? Es como de, ok, me la ayudas a un desconocido, pero no sabes si el desconocido te va a saltar. Oye, en actualidad sí, gracias, Puebla. Sí. Entonces, no sabes si realmente bueno, nos pudiera pasar eso, pero siempre teníamos como ese afán de ayudar, ¿sabes? Y más aún veíamos que si alguien que, no sé, si le salía demasiado humo de su vehículo, del motor, era como de, ok, ¿qué necesitas, mi camarada? ¿Te ayudo? ¿Te echo la mano? No, pues es que no enciende tal cosa o escuché tal ruido. Pues ya uno que sabe más o menos de mecánica, ¿sabes qué? No hay falla, a ver, te ayudamos en algo. Sí, te ayudamos a que te puedas mover, ¿no? Porque pues, también estar acá parados, de repente sí es también un peligro para ellos. Entonces, como 3 veces nos tocó ayudar a alguien que sí nos agradeció mucho, dejó atracado su carro y nos fuimos, pero carretera de una vía, o sea, extensas. Sí. No sé, el tramo de lo que es subiendo el puente, el túnel para ir a Veracruz. La Federal Textilán, la autopista Textilán. Es un lugar muy conocido, ¿no? Bueno, es un túnel, el primer túnel yendo de aquí para Tiziutlán por pista, por cuota. En ese tramo ayudamos a alguien subiendo. Nos tocó que sí lo apoyamos, pero lo perdimos. Y es como de una de dos, o se quedó atrasado, o de veras lo perdimos, porque no hay desviaciones. O sea, luego del trepón ya no hay desviaciones. Ajá. Y igual una vez nos tocó que ya veníamos de regreso, tenemos mucho sueño, mi tío y yo. Esa vez, pues sí, ya veníamos cansados, pero hay un lugar en la Federal de lo que es Catzingo, no, el seco para hacia la autopista. En esa Federal hay un lugar que se llama Las Derrumbadas. Pues son bancos de arena, entonces como es una tierra de mucha arena, siempre se marcan, ya sabes, la lluvia deja sus riachuelos chiquitos. En ese riachuelo, bueno, en ese lugar,
nos orillamos, pues ya teníamos mucho sueño, ya eran como las 6 de la mañana. Sí, ya nos estaba matando el sueño de la desvelada, de haber viajado hasta Tiziutlán. Sí, no. Ya venimos de regreso, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a dormir 5 minutos, vale. Tan pronto nos acomodamos, nos acurrucamos. No habían pasado bien los 5 minutos, pero ya habíamos entrado en sueño, descansar. Y en ese punto sentimos que alguien se nos trepa en la parte de atrás de la camioneta, como de redilas 3 toneladas, pues era alta. No, man, pero sentimos como si alguien se brinca y se trepa. Sí. Entonces me dice mi tío, alguien brincó. Y lo que hago es asomarme. Me voy a asomar por afuera. Me dice, no, mete la cabeza y sube los vidrios. No sé, que de repente quiera sacar o algo. Entonces yo lo que hago es ponerme el cinturón, saco debajo un maneral, pero pues pesado, porque pues llantas pesadas. Sí, claro. Entonces saco el maneral pesado, y lo que tengo es maneral pesado, y en la otra mano tengo un desarmador. Y pues ya cualquier cosa me puedo defender, ¿no? Sí. Él lo que hace es arrancar, bajamos más, o sea, terminamos de bajar lo que es la zona de las derrumbadas, y luego empieza creo que es Pillahualco. Creo que sí. Justo ahí había una base de lo que antes era Policía Federal o Guardia Nacional. Lo que hacemos es llegar y luego, o sea, ni siquiera nos detuvimos despacito, llegamos y nos amarramos, pues ya era como más arenita, entonces no había problema con que las llantas se gastaran. Nos amarramos, mismo también los federales como que se quedaron sacados de onda, salen con sus armas, no apuntándonos, pero sí como que se quedaron sacados de onda, no salieron de su territorio, pero sí se quedaron en el pendiente de la puerta, o sea, en los límites de la puerta se quedaron viendo. Sí. Mientras nosotros, yo lo que me dice mi tío, ¿sabes qué? A la de 3 te bajas y te asomas, pero no te asomes así como que luego hacia arriba, o sea, te bajas y te alejas unos metros, cualquier cosa que llega a brincar, mínimo te da la opción de correr. Y dije, ok. A la hora que cuenta 2, 3, abre la puerta, salimos los dos. Yo lo que hago es brincar, primero viendo hacia el espejo, tenemos el cóncavo, pues ves la parte de arriba. Sí. Veo que no se ve nada, abro la puerta, me echo a correr y lo que hago es asomarme y los dos como que rodeamos la camioneta en sentido contrario. Bueno, los dos en el mismo sentido para no encontrarnos, sino como que darle así como que la vuelta. Ándale, la vuelta. Sí. Y mismo el oficial como que ya vi que nos bajamos, como que se empieza a acercar y pregunta, ¿qué les pasó? Y pues no, pues ¿sabes qué? Pasó esto y esto y eso. Aquí en las derrumbadas, pues que alguien se nos trepó arriba. Me dice, antes de bajar, ¿verdad? Hay un clarito donde se estacionaron. Y yo, sí. Dice, es que ahí una vez murió un asaltante que se trepaba a los camiones que estaban ahí. Entonces, una vez intentó subir, pero se cayó y lo aplastaron. Y fue así como de, cuando nos dijo eso, fue como de, ok. Fue el espíritu. Pudo haber sido a lo mejor o mismo las energías que quedan ahí, porque como es un lugar pues accidentado, sí. Entonces las energías en la carretera se quedan, Sí. Y es algo que sí, al menos lo sabemos en familia. Sí. Gracias a uno de mis abuelitos que le decíamos el abuelito Mento, le decían el abuelito saca los muertos, porque sí sacaba los muertos. No. Estoy hablando de tal vez unos 50, 60 años atrás, ¿no? No, más, ya tal vez unos 80 años atrás. Donde había no sé, decían que se parecía al fantasma o mochillaba al muerto. Él se iba, desenterraba los cadáveres y se encontraba a veces a los difuntos que no tenían un santo sepulcro en la zona de lo que es todo Perote, zona revolucionaria, zona revolucionaria. Entonces pues sí te encontrabas de repente a los cadáveres. Qué fuerte. Sí, está cañón. Qué fuertes historias, la verdad. Sí, amigo. Entonces, historias me tengo muchas. A mí me gustó una segunda parte alguna vez, el siguiente año, ¿no? El siguiente año. Especial de Halloween. Un episodio así, nomás. Un episodio nomás. Sí, porque ahora sí, historias tengo bastantes. Sí me han pasado cosas. No te puedo decir, pues no he visto. La verdad es que me he intentado ver muchas cosas. Mucho. Sí. Wow, qué fuerte, pero qué interesante todas estas historias que la verdad es que sí. Es un tema que a mí no me apasiona, pero sí me encanta de hablar así como contigo, igual con los chicos. Son temas que a mí me gustan, de repente cosas que no conocemos, pero que nos apasionan de repente, como de, pues me pasó esto y esto, qué interesante, sí, ¿no? Y más de fantasmas, ¿no? Sí, es como que me gusta mucho este tipo de situaciones. Sí, a mí también, de hecho, si me ven por la calle, cuéntenme de fantasmas. Creo que les responderé más fácil. Pero sí, antes de despedirnos, una última historia que
digas esto es como lo más fuerte. Bueno, no, ya te las Bueno, ya me comenté. contaste varias. A las dos fuertes que sí me han pasado. Sí, sí. Híjole, algo que sí me pasó. No voy a revelar nombres por una cuestión de plena seguridad. Sí, claro, claro. Pero sí te puedo revelar muy bien el contexto porque Ujú. lo viví de primera mano. Quien diga, no creo en la brujería, pues aguas, porque tanto en la brujería, los espíritus y los chamucos creen en ti, así que aguas, ¿eh? Sí, claro, claro. Esto pasó hace mucho tiempo, no puedo revelar nombres, pero te puedo decir que o sea, si tú no crees en demonios, fantasmas, brujas o en algo así, no significa que eso no crea en ti. Cree en ti. Entonces, esta persona había regresado a trabajar de fuera del estado de Puebla y recuerdo muy bien que fuimos, bueno, esa vez yo lo acompañé por una cuestión de, pues estamos cotorreando, no, pues que acompáñame, vamos al lado, órale. Nos llevaron con una persona que cura. Esta persona ya tenía dolores de cabeza, no le rendía el dinero, tenía problemas de repente de incluso de salud, ¿no? Entonces, los llevan, su papá lo llevó con alguien que pues cura, ¿no? Entonces llegan con esa persona y lo que hace primero es una sesión. ¿Sabes qué? Vamos a analizar qué es lo que tienes, como todo doctor. Dije, bueno, sí, se las paso, sí, se las compro. Y la verdad es que yo en ese tiempo todavía me sentía escéptico. Dije, va, yo nomás veía. Y empiezan a pues, darle una limpia. Sí. Cuando le están haciendo la limpia, el huevo se truena y se pone rojo. Rojo. Dije, como sangre. Ajá, no sangre, pero sí se puso rojo, pero rojo oscuro, ¿sabes? Ni siquiera como sangre, sino rojo oscuro. Algo que pues a los de la sala sí los impactó, pero yo me quedé así como de, seguramente estaba truqueado. Bueno, empiezan así, empiezan incluso también a leer cartas, empiezan a hacer muchas cosas. El chiste que se dan cuenta que esta persona, un cuate, tenía un trabajo, pero de ese tipo de entierro. Entonces, cuando le hacen las lecturas, sanaciones, se dan cuenta que eran dos trabajos. Uno estaba en el lugar donde estaba trabajando antes, cerca en un panteón, y otro estaba en un panteón por donde vivía. Y justamente fuimos como de, bueno, pues vamos, una aventura más para mí, dije yo. Sí, sí. Ya la verdad es que sí iba con un poco de morbo y curiosidad. Y ¿sabes qué? Nos tenemos que trasladar a tal parte. Va. Su papá nos llevó. Pues a todos tenían dos camionetas. Nos llevaron, llegamos y la señora empieza a sacar, varias cosillas como para hacer sus rituales y entra en un trance. Sí. Este tipo de trances, yo sé, son como espíritus que entran contigo o que te acompañan para hacer limpias. Sí. Pero más allá de eso, entró también un tercer espíritu, que era el de la persona a la que le habían encargado el trabajo. El trabajo. Se supone. Curioso, yo dije, va, a lo mejor hay una persona X, alguien pudo crearse un alter ego, tal vez, ¿no? Pues no. La señora no quería decir su nombre, hasta que la obligaron. Primero empezó por el apellido y luego el nombre al final. Cuando dimos con el nombre empezamos a buscar en ese panteón. Es un panteón pues algo largo, algo grande. Entonces tardamos al menos una media hora en encontrarlo. Pero cuando lo encontramos, nombre, exacto, posición, y había dicho otros dos nombres que eran las personas que estaban a un lado de ella. Sí, sí. Y fue así como de, ya demasiada coincidencia, pues ya me empiezo a asustar, ¿no? Sí. Entonces yo lo que hago es como de, bueno, no pasa nada. Dije, pues mucha coincidencia, nada más. Y empiezan a buscar, como que desenterrar. Dije, bueno, eso es ilegal, ¿no? Entonces empiezan a como que desenterrar. Y dije, no, pues no molestan al difunto. Pobrecito, déjanos descansar. Sí, claro. Y como de, mi muerto lo dejan descansar, oye. Entonces empiezan a rascar ahí en la tumba de esta persona y encuentran un frasco. Pero, los buscamos las demás personas y fue como de, no, pues no lo encontramos. Ella pasa medium, bruja, ¿sí? Empieza a pasar la mano, cierra los ojos, aquí está. Mete una compañera que iba con ella, mete la mano
empieza a rascar y encuentra un frasco. Y te juro que en ese frasco estaba la foto de camarada. Estaba la amigo, foto, sí. estaba algo podrido, como ropa, había cabello, había como plantas, pero todo podrido. A la hora que lo sacaron, empecé a sentirse incluso el aire tenso, ¿no? Sí, el olor. Te juro que sí me dio un poco de miedo ahí. Ahí fue ya donde empecé a recapacitar. Dije, wow, ¿qué onda con eso, no? Sí, sí. Bueno, casi como coleccionable, porque era 1 de 2. Entonces, fue como de. Si ese trabajo, o sea, nos explicó la señora, ese tipo de trabajos son fuertes y no son solamente como para molestar a alguien, no es un endulzamiento, no es un trabajo como de amarre, lo que decimos hoy en día, sino Sí. este tipo de trabajo es como para literal mandar a alguien a tu Matarlo. matar. Sí, sí, tal cual. Entonces, pues la verdad es que fue un poco traumatizante eso, porque a la hora de regresar a donde la señora curaba, lo que hace es poner en medio de entre varios carbones, leños, y bueno, había incluso de esa piedrita para que ponen, bueno, la piedrita que ponemos para el incienso. Ajá, el incienso. Había incienso, había otras cosas que puso la señora, pétalos, no sé qué tanta cosa. La verdad ella sabrá qué tipo de cosas. Sí, sí. Y le prende fuego. A la hora que prende el fuego, recuerdo que había chiles también. A la hora que prende el fuego, se truena solo el vaso. El frasco. El frasco, yo recuerdo que era de vidrio, pues, ¿sabes? Pero de esos frascos de vidrio antiguo, con la botellita chiquita. Entonces, ¿qué onda, Memo? Saluda a la cámara. Saluda. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo, chicos? Vamos contando historias de terror. ¿Ah, sí? No, una vez casi me cachan pichando ahí en... Esto va a ser épico en YouTube. ¿Ya saben por qué son despedidos? No, todavía No. no. Ahí te avisamos. Va. Ya nos dijeron. Sí, Pero yo no sabía. bueno, ahorita. Yo no sé dónde saberlo. Ajá. Y te digo, de esos frascos, aguas, La madre. de esos frascos, Me soltó el muerto la gente. Ya no voy a decir nada. todos somos niños chiquitos. Yo estoy jugando con esto desde hace rato. Estamos, o sea, en esos frascos antiguos de medicina que nada más con un corchito las tapabas. Entonces el cuello era muy delgado. Literalmente no entraría un dedo. Estoy viendo, yo recuerdo que ese tipo de frascos. Y a la hora que lo enciende, se empieza a derretir todo, pero se empieza a derretir el frasco como si fuera plástico. Yo recuerdo que era vidrio. O sea, se empieza a derretir todo eso, pero así como a deshacerse y a quemarse. Todo se quemó, todo se consumió, la foto. Es más, habían alfileres. Y no me creerás, se carbonizaron. Lo que era metal quedó como. se hizo polvito. ¿Polvito? Se hizo polvo. Todo se hizo, quedó en cenizas, reducidas cenizas. Y fue como de, ok, va. ¿Qué pasó aquí? Lo que es, tal vez, lo que era una prenda, te la compro que se haya deshecho. Pero venía con algo líquido, o sea, un líquido adentro. El líquido se deshizo, se evaporó, no quedó nada, no quedó más que puro rastro en polvo. Entonces fue como de, eso está raro. Ya después ellos, aparte, hicieron la excursión hacia el otro estado, y precisamente ahí fue donde encontraron el otro trabajo. Solamente así pudieron desenterrarlo. Ajá, fue un trabajo de desentierro, por decirlo así. Entonces, sí, fue como que me saqué de onda. Después estuve 2 noches de pesadillas. Ajá. No manches. Entonces estuvo complicado. Sí, te creo. Sí, entonces, de eso que me comentas tú, de tu casa, yo te puedo decir, ¿sabes qué? No lo tores, no lo provoques, porque a lo mejor y sí puede ser algo un poco más... de lo que debe de ser. Sí, más que nada porque me comentaste de una niña, ¿no? Sí. Lo poco que sabemos por internet, gracias TikTok. Es que los niños son demonios, ¿no? Usualmente todo lo que se disfraza de algo inocente es repercutivamente peor. Sí. Me acordé de alguien. Entonces, todo eso que de repente que puedas llegar a ver, trata de ignorarlo. Si lo ignoras tú, se van a ir caminando. Porque si tú les pones atención, les pones a veces más empeño, consejo para toda la audiencia,
Si les ponen más atención a esas de repente cosas, ellos toman fuerza. Es algo que a lo mejor también en mi casa he visto. Te comenté, en mi casa era un panteón antes. Sí, sí. Entonces, en la casa de mi tío, en las paredes se escucha, es más, en el techo, la segunda planta está deshabitada. Ujú. Solamente lo somos de almacén. Y se escuchan canicas, se escuchan cadenas, se escuchan niños llorando. Ya nos acostumbramos. Sí, sí. Entonces fue como de que pasar de que en un principio sí nos daba miedo. De hecho, tuvimos que bendecir la casa. Pasamos de que nos diera miedo a. Está chillando el niño. Otra vez las cadenas. Luego hasta de broma le decíamos: Ujú. señor, deja de chambear, es de noche. Y se calmaban. No Entonces, manches. a veces tienes que simplemente ignorarlos, no confrontarlos, no retarlos, apárese, ¿no? Como de, ya, deja de estar gustando, hombre. Ujú. Y todo ese tipo de situaciones, digo, tienes que manejarlas así, porque a lo mejor pueda que también tu casa necesite una limpia o de repente una bendición, porque pues no sabemos qué tipo de energías estén. Sí. Yo te recomendaría, hermano, sí, trátate, güey. De hecho, ya para ir terminando, es algo muy curioso. Ha intentado ir gente a bendecir la casa, a hacerle una limpia y todo eso. No llega. No manches. Y les no sé exactamente si les ha pasado cosas, pero en una ocasión una de las personas que iba a ir a hacer la limpia dijo, ¿sabes qué? La energía que está allá Ajá. vino a verme y me dijo que no fuera. Entonces está complicado. Esto está muy fuerte. Cámbiate de casa. Cambio- Solución, cámbiate de casa. Le voy a prender fuego. Pero fíjate que el porno no hace tanto así, a menos que sepas cómo hacerlo? liberarlo, sí. Porque a veces es complicado. Imagínate, la verdad yo no conozco la historia de tu casa, pero a veces las casas con mucha energía o que ha vivido gente atrás dejan una energía residual. Esa Sí, energía sí. residual, se supone, tiende a manifestarse de un modo u otro. Y si en algún caso te llegaron a hacer un trabajo o se te pegó algo malo, un mal ser, dirían los de la televisión, un ser de ultratumba. Ultratumba. Yo creo que sí deberías a lo mejor tener buscar la forma de o librarte de él o desaparecer. Hola, Miss. Qué fuerte. Sí, Sí. sale. Ya terminamos. Ya casi. Ya casi. Pues sí, así es. Esto es muy fuerte. No sé qué vaya a suceder con mis fantasmas, con tus fantasmas. Pues van a seguir ahí. Los que nos vamos somos nosotros. Bueno, eso sí, tienes razón. Nahum, bienvenido por primera vez al canal. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Muy bien y agradecido de estar presente y gracias por la invitación, amigos. Aquí estamos. Excelente. Y me alegra que estés muy bien. Y sobre todo, se acerca Halloween. ¿Tendrás alguna experiencia de terror que nos quieras compartir? Bien, yo personalmente vivo en una zona bueno, cerca de mi casa tengo un bosquecillo, pero hay muchas cosas que corren ahí por ahí y de noche se han escuchado gritos, también la famosa Llorona se ha escuchado ahí. Ok. Y también a mi hermana hemos ido al bosquecillo y conocemos bien los animales de la zona, Sí, sí. pero también han pasado cosas extrañas porque tú sabes reconocer los ojos de los animales, ¿no? Sí, Cada sí, quien sí, sabe. claro. Yo me he asomado, he abierto el portón que da hacia el bosque y te juro que hay ojos que no corresponden a los animales. O sea, ojos totalmente distintos. Ojos totalmente distintos, ¿eh? ¿Cómo de qué tamaño? ¿O cómo los podrías describir? Es que son muy separados como para ser de un animal, ¿entiendes? Ok. Y por mi zona hay luciérnagas, me podrían decir es que son luciérnagas, pero la verdad es que no. Y no sé si, pues quiero creer que tiene que ver con la vibra, porque donde vivo, en la parte de abajo, mueren perros, ahí están los cadáveres ahí. Ujú. Entonces, siento cómo es que tiene que ver con la vibra. Pero han pasado muchas cosas, y no solo esa, porque antes Ujú. vivía en un lado donde se ahorcó una persona a un lado de mi casa. Y su Ay. fantasma, dicen que ronda Ujú. ahí, y se escuchan y también se escucha el caminar de la persona en el tercer piso, Uy, Y pero en también- tu casa. en una de las casas de mi papá. Y también tengo otra, porque aguas, donde es un departamento de mi papá. Ujú. Anteriormente era, pues,
Se cree que ahí iban a abortar las mujeres de la vida galante por no nombrar otro nombre, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando se construyó mi casa se sacaban un chingo de cráneos de bebés. Oh, ¿y no avisaron a la policía? Bueno. Viejos tiempos, hermanos, ¿qué puede ser? Ah, ok, sí, sí, sí. No existía esa regulación. No existía esa regulación. Y te estoy seguro que los cráneos provenían de más allá de pues, mi bisabuelo. Entonces, si investigué, no había un registro. Y aunque lo hubiera, ya no estaría. Sí, sí. Pero ya tenía muchos años. Ya tenía muchos años, pero sí te puedo decir, hermano, que mi zona, uy, con fantasmas y conflictos abunda, hermano. Para el que lo quiere ir en la noche, que viva la experiencia. Ay, yo sí quisiera ir. Comenten si les gustaría que fuéramos a vivir esa experiencia. Si quieren, les dejo una vez grabando un video a ver qué pasa. Sí, por favor, estaría perfecto. Quisiéramos una investigación ahí. ¿Mm? ¿Tú jalas, Diana? Yo nomás los acompaño. Bueno, yo no sé el video. Me iba a meter ahí, no, yo no. Nah, no tengas miedo. Ay, sí, bien, mira. Aquello que tiene masa puede ser golpeado. Ok, ok. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que si son fantasmas, no te van a hacer nada. Es mejor tenerle miedo a un vivo o un muerto. Eso sí, lleva muchísima razón. Ujú. ¿Tienes alguna otra historia que nos quieras compartir? ¿O nada más? Pues sobre una secta, hermano. A ver, cuéntala. Sobre una secta, porque antes mi familia creía mucho en ese aspecto y se iba a hacer limpias. Ujú. Y pues yo nada más estaba muy chico, pero me recuerdo que nos ponían en medio, que nos prendían lumbre, un pentagrama, así, ¿no? Ujú. O un círculo en fuego, es lo que le recuerdo. Sí, sí. Pero pues yo quiero pensar que era como una secta, algo así. Algo satánico. Algo satánico. Nunca indagué bien en ese aspecto, pero yo pues, era también en la época en que mi familia atravesaba unos problemas, entonces quiero creer que buscaron solución Y en eso todos fue lados, en todos lados. Y donde no había esperanza, hasta ahí buscaron, ¿eh? Ok. Pero, puta. Ay, aguas, también mi papá a él lo velaron en vida. Ah, ¿Has escuchado eso de Sí, que mueren en vida? he escuchado esas historias, normalmente de gente ya adulta, que cuenta que los dieron por muertos y estaban vivos. Sí, mi papá sufría de eso y de hecho él murió y regresó a la vida por pues, quién sabe, pero sí le pasó Ajá, eso. pero- A él lo estaban velando. No. Sí. A ver, ¿quién interviene? Pero fue por un infarto, narcolepsia o solo sí falleció. Tenemos sospechas, narcolepsia, pero no hay nada médico, así que Ay, qué miedo. yo he vivido un chingo. He encontrado cráneos en la parte de atrás de mi casa, humanos no, de animales. Ajá, de animales. Como Cómo de mueren, no sacrificio. sé. Igual, te digo que se escuchan ruidos bien culeros, güey. No sé si son de. Sé distinguir de lechuza, serpiente, todo ese. Pero luego se escuchan unos bien horribles que no sé de qué sean. Sí, pero sí. tampoco quiero averiguar. Ay, no. Grábalo. Si puedes grabar, con mucho gusto. Trataré de tener la mejor evidencia que pueda. Pero bueno, así es, chicos. Así es como llegamos al final de este especial de terror de la frecuencia de los amigos. ¿Qué tal te pareció? Como debido, me encanta este tipo de temas. Me han pasado bastantes cosas, entonces hay mucho todavía para una segunda parte. Sí, claro. Y porque bueno, has vivido más cosas, la verdad. Somos A más lo viejo, soy más viejo. Bueno, no, pero lo que has contado, no quise decir que es más viejo, pero te ha tocado ver más de esas cosas. Sí, es algo que de repente, pues, de todo nos ha encontrado. Ya te contaré después en la siguiente ocasión. Recuerda si no se me olvida. Lo que encontré debajo de una iglesia. Ok, perfecto. Entonces, eso lo dejamos para un próximo episodio. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A todo el equipo que nos acompañó, también muchísimas gracias. Y gracias por el favor de su atención. Recuerden que el podcast de la frecuencia de los amigos se encuentra en YouTube, subtitulado en 34 idiomas para 64 países. Así también nos encuentran en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast únicamente en español. Yo soy Dan. Yo soy Chuy. Síganme en la morada. Soy XU Patri. Sí.
Síganlo en Twitch y nos vemos. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Cuídense. Este programa fue una producción de DN Studios.